Las mujeres no han sido consideradas como sujeto histórico hasta tiempos muy recientes. La historia oficial no es la historia de las mujeres, es la historia de los hombres y de los hombres importantes. Tampoco es la historia de los hombres del pueblo, es la historia de los privilegiados y la historia de los excepcionales. Yo creo que es fundamental que las mujeres conozcamos nuestra historia para saber cómo se ha desarrollado nuestra vida a lo largo del tiempo y que nos reconozcamos en el pasado. Me he encontrado con chicas jóvenes, estudiantas de universidad o recién licenciadas, que consideran que han conseguido la igualdad con sus colegas masculinos porque pueden llegar a las 3 de la mañana, porque pueden estar en una universidad, porque pueden viajar solas, toda una serie de cosas que las mujeres de mi generación pues no podíamos hacer. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque me temo que son libertades formales que en parte están provocadas por la necesidad de la colaboración de la mano de obra femenina. La industrialización para las mujeres fue una trampa, no fue una liberación en absoluto, porque las mujeres tenían la posibilidad de salir a los espacios públicos, a la fábrica, a trabajar, pero tenían que seguir cumpliendo las obligaciones domésticas. Que en una situación realmente adversa muchas veces tenían hijos, no podían atenderlos, pero encima con la doble explotación de estar normativamente excluidas del modelo considerado positivo de mujer dedicada al hogar. El desarrollo de nuevas posibilidades de trabajo asalariado, para el cual era absolutamente imprescindible la alfabetización, ayudó a que la presencia de las mujeres en los ámbitos públicos se hiciera más visible, pero nunca sin problema, nunca sin problema. La década decisiva, en parte por la implantación de la sociedad de masas, y en parte también por la amplitud que tiene la modernización, es la década de los años 20. Los años 20 es el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo de transformación en lo social, en lo cultural, en las costumbres, es decir, es la época de las vanguardias, es la época de los cambios en la moda, es la época de los cambios en las relaciones personales, en las relaciones de pareja. En España, pues se produce una situación en cierta forma paradójica, un régimen militar, una dictadura, porque estamos hablando de una dictadura militar en la que se producen todos los elementos propios de una dictadura, supresión de los partidos políticos, supresión de las libertades, disolución de las cámaras legislativas, y sin embargo en lo social pues se produce esa aparición de nuevas pautas de comportamiento, nuevos modelos de relación. Madrid es quizás, la ciudad más significativa en cuanto a esos cambios. También Barcelona, yo creo que son las dos grandes ciudades que reflejan esos dos cambios. Madrid es una ciudad que duplica en estos años, desde los finales del 19 hasta los años 30, duplica su población. Madrid es el centro neurálgico de los espectáculos en toda España. O sea, la Gran Vía es, el centro neurálgico en cuanto a cines, en cuanto a teatros, etcétera. Que además sería muy interesante analizar qué representaciones se hacen en esos cines y esos teatros, porque reflejan también muy bien los cambios sociales que se están produciendo. Las diferencias entre las mujeres en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, nada que ver con la situación que tienen las mujeres en las zonas rurales. O sea, recordemos que hay dos Españas que se mantendrán hasta prácticamente los años 60 y desde luego el acceso a la educación es mínimo. Esta es una época donde el desarrollo del deporte en España es bastante evidente. También es una época en la que destacan algunos deportistas. Por ejemplo, Antonio Ruiz es el primer campeón europeo que tiene España, es un boxeador vallecano.
Paulino Uzkudun, en la Monumental de Barcelona, también se proclama campeón de Europa. Es la época del año 26, 27 y 28 cuando Lili Álvarez juega las finales de Wimbledon. Lili Álvarez es un caso muy especial. ¿En qué sentido? Es una mujer cosmopolita. Yo creo que la palabra que le encuadra más es una mujer cosmopolita. O sea, creo recordar que nace en Roma, estudia en Suiza, vive en la Costa Azul, vive en Madrid, viaja a Londres habitualmente. Incluso es muy significativo que ella viste de una forma muy determinada, muy al hilo de esa moda en boga en esos años, acorta la falda, lleva trajes en los que luego las mangas no lleva mangas, es decir, que incluso su vestuario refleja ese cosmopolitismo, ¿no? Y esa modernidad que yo creo que ella refleja. Se corta el pelo, y esto es fundamental. Se corta el pelo y esto tiene dos implicaciones. Uno, desde un punto de vista estético, y desde el punto de vista, digamos, sexual, en el sentido de que con el pelo a lo garzón se pueden ver las orejas, se puede ver la nuca. La prensa en esa época, por ejemplo, revistas como Blanco y Negro, el ABC, destacan permanentemente las noticias de los éxitos de Lili Álvarez y esto, claro, yo creo que llega a los lectores y a las lectoras españolas de ese nuevo modelo de mujer que está ahí, ¿no? Y que refleja Lili Álvarez. Opta como, digamos, primera opción por destacar en el deporte, ¿no? Y bueno, pues lo más conocido de ella es lo que todos conocemos, ¿no? Que compite en Wimbledon y en el Roland Garros, etcétera, en esos años, en varias ediciones. Choca mucho el estilo deportivo, tanto de Lili como de otras tenistas de aquella época. Ten en cuenta que era otra época. Las técnicas deportivas eran distintas y, por ejemplo, en la mujer la fuerza, la potencia no se entrenaba como ahora. Por lo tanto, era un deporte más estilista, más estilizado. En mis tiempos, pues el tenis era plenamente amateur. Yo fui 3 veces finalista de Wimbledon y gané un premio un bono sobre una casa de cosas de plata, una platería, por valor de 5 guineas. Y una guinea es 1 libra y un chelín. Fue la gran deportista española durante muchas generaciones. Esquió, patinó, hacía esgrima, hacía todos los deportes. Era una mujer adelantada a su tiempo, muy moderna y bueno, fue la deportista española por antonomasia. Cuando vuelve a España en el 39 hace toda una serie de labor en pos del deporte, a favor del deporte, y desde luego ya tiene 3 temas que son el deporte, la mujer y la religión, que es lo que trabaja en todos sus libros, en sus artículos. A la posteridad no han pasado sus escritos feministas o ni siquiera sus planteamientos